buenos días. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo al pleno de hoy, día 2, con el siguiente orden del día. En primer lugar, aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Es el acta del día 5 de julio. No sé si algún grupo quiere manifestar algo y si no la damos por aprobada, pues la damos por aprobada. Pasamos al segundo punto del orden del día, que son las resoluciones dictadas por la Presidencia y la Vicepresidencia desde el 1 al 29 de julio del 2024. Señor secretario. Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia y Vicepresidencia dictadas del 1 al 29 de julio de 2024, que han estado a disposición de todos los miembros de la Corporación para su examen. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es el tercer punto, modificación obra número 85 del Plan Diputación 2024-2025, a petición del Ayuntamiento de Covaleda. Para una explicación del punto tiene la palabra el señor de Miguel. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Estamos en este punto en una solicitud del Ayuntamiento de Covaleda que, tal y como fijan la excepcionalidad de las bases de los planes provinciales, pues en casos de fuerza mayor se pueden admitir todavía modificaciones de obras. Por eso estamos hablando de esta solicitud del Ayuntamiento de Covaleda que fue y pasó ya por la comisión correspondiente. En este caso, el imperativo legal es que hay un informe de los servicios técnicos de la Diputación en el que les dice que las obras que tenían pedidas para la segunda fase del tanatorio, pues sería todavía una obra incompleta, sería una obra inacabada y, por lo tanto, no es susceptible de contratar esa obra si no se puede poner al uso. Ese informe por los servicios técnicos de la Diputación han motivado que el Ayuntamiento de Covaleda solicite que la obra que tenía solicitada para reforma del cementerio municipal, una obra que le habíamos concedido, la número 85 del plan del 2024, con una cantidad de 80.000 euros, con una subvención de la Diputación Provincial de 48.000 euros, obra cofinanciada al 60%, al ser un cementerio, pues se pase a la fase número 3 del tanatorio municipal, para poder así terminar el tanatorio. La comisión lo dictaminó por unanimidad, nosotros también lo vamos a mantener así en el Pleno. Lo único, pues, concretar que en el dictamen pues no está la cofinanciación bien puesta. Al pasar la obra al tanatorio, sí mantenemos la aportación de la Diputación en los 48.000 euros que ya le habíamos aprobado de subvención, pero al ser el tanatorio una obra del 50%, la inversión total será de 96.000 euros y la aportación municipal, en vez de 32.000, deberá ser también del 50%, igual que la Diputación, de 48.000 euros. Con esa explicación vamos a votar a favor, pero era necesario aclarar este punto, señor presidente. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Vamos a abrir un turno de intervenciones. No sé si el portavoz de voz, señor Álvarez. Yo simplemente decir que estoy a favor del cambio y el voto de mi grupo va a ser a favor también. Gracias. Muchas gracias, señor Álvarez. Señora Pérez, portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor Serrano, y buenos días. Pues efectivamente el Grupo Socialista mantendrá también su voto de la comisión favorable a la modificación, que, como bien ha dicho el portavoz del equipo de Gobierno, ha pasado hasta 2 veces por la comisión. El primer día lo dejamos sobre la mesa para mayor estudio, se estudió y con la salvedad de la corrección en la financiación estamos a favor de este cambio. Pues muchas gracias, señora Pérez. Pues sin más, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que es la modificación de la obra número 215 del Plan Diputación 2024-2025, en este caso a petición del Ayuntamiento de Sotillo del Rincón. Señor de Miguel, tiene usted la palabra para la explicación del punto.
Pues muchas gracias, señor presidente. También hay una solicitud del Ayuntamiento de Sotillo del Rincón. En este caso, Sotillo había solicitado para el arreglo de un edificio en la Plaza de los Hermanos Álvarez, que está destinado al bar, casino, una obra plurianual para el 2024 y el 2025 con 20.000 euros en cada anualidad. Y parece ser que han visto que con los 20.000 iniciales la obra quedaba pues ejecutada. Por lo tanto, solicitaban que la obra del 2025 pasara a otra obra con otra denominación, cosa que no se les va a conceder. Lo único que le quitamos la plurianualidad. Sotillo no está obligado, al tener más de 100 habitantes, a solicitar obra plurianual. Le quitamos la plurianualidad, le mantenemos la del 2024 y que en esta convocatoria, que hoy vamos a aprobar, espero, las bases, pues solicite otra obra al año que viene. Es una modificación muy sencilla. Pues muchas gracias, señor de Miguel. No sé si algún grupo quiere intervenir. Gracias, señor presidente. Álvarez, tiene usted Igualmente, como el anterior, el Grupo Vox vota a favor. Señora Pérez. Sí, para mantener también el voto favorable que ya dimos en la comisión. Pues muchas gracias a todos y a todas y vamos a someterlo a votación. Votos a favor de la de la modificación de la obra número 215, perdón. Vale, pues se aprueba por unanimidad la petición del Ayuntamiento de Sotillo del Rincón y pasamos al punto número 5, que es la rectificación de las bases de la convocatoria de planes provinciales 2024-2025. Señor de Miguel. Muchas gracias, señor presidente. Este punto es la rectificación de las bases del 2024-2025, motivada por la solicitud de muchos ayuntamientos de una prórroga a ese plazo que en la base 8, en su apartado 1, ponía que los ayuntamientos, es verdad que otros años esto no existía, aconsejados por los servicios técnicos en aras a poder ejecutar en los ejercicios con más premura los planes provinciales. Como todos sabemos, hemos llevado unos retrasos considerables. Estábamos todavía el año pasado pendientes de cerrar obras del año 2018, del plan 2018, del plan 2019, y en aras, pues seguramente, de meter un poquito más de celeridad, un poquito más de presión a los ayuntamientos y a los trabajadores de los ayuntamientos, pues se puso una cláusula que decía que el 1 de agosto deberían estar justificadas en la Diputación, deberían estar no justificadas, sino que deberían estar adjudicadas todas las obras del plan anterior. Son muchos los ayuntamientos que han dicho que era materialmente imposible cumplir con estos plazos. Entonces, lo que viene aquí es una rectificación en el sentido de suprimir el párrafo segundo del apartado 8.1 de las citadas bases, que establecía como fecha máxima para la adjudicación de las obras el 1 de agosto, y por lo tanto eliminamos ese párrafo segundo y luego modificamos la última frase del párrafo tercero de la cláusula 8.1 también, que decía que no existe la posibilidad de conceder prórroga para la adjudicación de las obras. Lo que ponemos es que no existe la posibilidad de conceder prórroga para acreditar la adjudicación de las obras. Con esto que estamos diciendo, nos estamos remitiendo al otro plazo que sí que tienen que acreditar que las obras ya están adjudicadas, que es el 1 de diciembre del 2024. Por lo tanto, nos remitimos a este segundo plazo para todos los efectos con esta modificación, y lo que tienen que sí e improrrogable es el 1 de diciembre como fecha para acreditar que están adjudicadas todas las obras, y quitamos la obligación de la adjudicación el 1 de agosto. En eso consiste esta modificación que se propone al Pleno, señor presidente. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Abrimos un turno de intervenciones. Señor Álvarez, portavoz de Vox. Muchas gracias, señor presidente. Lógicamente, nos pareció constructivo facilitar
trabajo burocrático y el trabajo de licitación de obras lo máximo posible a los ayuntamientos. Por lo tanto, como esto vino bien explicado y bien acordado desde la comisión, el voto de Vox va a ser positivo también. Gracias. Muchas gracias, señor Álvarez. Tiene la palabra la señora Pérez. Gracias, señor Serrano. Pues mi grupo votó a favor de esta modificación en la comisión. Va a mantener el voto también hoy favorable en este pleno, pero sí que quisiera hacer una reflexión. Ya mi grupo, en el momento de la aprobación de estas bases, insistía en que la rigidez en los plazos podía traer problemas. Y además hablábamos de esas reuniones con el personal de los ayuntamientos, con los alcaldes, didácticas para también impulsar un poquito que agilizasen todas esas contrataciones. Al final el tiempo nos ha dado la razón, esa rigidez en los plazos nos ha traído problemas. Preguntábamos en la comisión y el técnico nos decía que sin esta modificación entre el 30 y el 40% de los ayuntamientos podrían ver comprometida esa financiación, porque además las bases así lo decían, que se podría proceder a la cancelación de la subvención y, por lo tanto, desde mi grupo lo que no queremos es que ningún ayuntamiento pierda ni un céntimo de lo que ya tiene adjudicado, con lo cual esta modificación les da un balón de oxígeno, digamos así, para llegar a esa fecha que hacía referencia el señor de Miguel, del 1 de diciembre, que además es cuando tienen que justificarlo y que era poco entendible la fecha del 1 de agosto. Nada más de momento y muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Pérez. Tiene la palabra el señor de Miguel. Pues muchas gracias, señor presidente. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Tampoco es intención del Grupo Popular que ningún ayuntamiento vea mermadas las ayudas que la Diputación pone a su disposición para las obras necesarias en cada anualidad. Lo que sí es lo que he dicho en mi primera intervención. Venimos advertidos por los servicios técnicos y por la propia intervención de que andamos pues con mucha remora a la hora de la ejecución de las obras. Y lo vemos en la ejecución todos los años de los presupuestos. Y hemos querido pues espolear un poquito, ponerles las pilas, por decirlo de una manera coloquial, a quien tiene que hacer los deberes. En la mayoría de los pueblos, muchísimos ayuntamientos que solamente tienen una obra, claro, nos estamos encontrando que dicen todavía secretarios que ni siquiera han encargado la redacción de los proyectos o las memorias de esas obras. Si es que pueden tener incluso redactados ya las obras que vayan a pedir este año. Si el proyecto lo pueden tener ya redactado y ir adelantando el trabajo. Lo que queremos es eso, que sean un poquito más diligentes y que no estemos con unas ejecuciones de 2 o 3 años pendientes. Bueno, hemos visto que todavía este primer año no ha sido posible. Está ese segundo plazo, que seguramente que volveremos el 1 de diciembre a hablar de que habrá ayuntamientos que pedirán más prórroga porque el 1 de diciembre todavía a lo mejor algunos tienen dificultades. Esperemos que no y que en ese plazo del 1 de diciembre estén ya todas las obras adjudicadas, pero es posible. Pero bueno, como lo que coincidimos es que en lo que no queremos es quitarle ni un céntimo de lo que ya está aprobado para cada ayuntamiento, pues rectificamos, quitamos esta obligatoriedad de agosto y lo remitimos a la de diciembre. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Señor Álvarez, no sé si tiene... Señora Pérez, pues si no hay más turnos, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Pues pasamos al siguiente punto. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las bases de la convocatoria de planes provinciales 2023-2026. Para una explicación del punto tiene la palabra el señor de Miguel. Pues muchas gracias, señor presidente. Venimos con las bases para la nueva convocatoria de los planes provinciales 2025 y 2026, en las que ya se incorpora esta rectificación que acabamos de aprobar y, por lo tanto, se eliminan esos plazos, cosa que en los documentos, y gracias, por desgracia, a los sistemas informáticos, pues en alguna hoja todavía viene apareciendo pues justamente lo que acabamos de rectificar y lo que quitamos de las bases de planes provinciales, ¿no? Y por lo tanto, pues hay dos cosas que hay que modificar, que vienen todavía mal, que se hace referencia a las adjudicadas el 1 de agosto del 2025 en el dictamen y en la
anteúltima página, también, pues cuando habla del resumen de fechas y habla del 1 de agosto del 2025, que sigue poniendo el plazo para adjudicar las obras que se contraten los ayuntamientos, según la base 8.1, pues también debe de desaparecer, que por motivos de la informática parece ser que los técnicos han dicho que seguía apareciendo en el dictamen, cuando está claro que la voluntad de la comisión, de todos los miembros y también espero que de los del Pleno, pues es eliminar esas condiciones que son las que acabamos de rectificar también con efecto retroactivo para el ejercicio anterior. Por lo demás, pues seguimos manteniendo pues, los criterios que poco a poco y a lo largo de bastantes años. Yo recuerdo que estas modificaciones de las bases pues empezaron a tener lugar con unas pues cuestiones seguramente más justas, más equitativas, siendo yo presidente de la Comisión de Planes, con un gobierno socialista en esta Diputación. Y ahí empezamos ya a poner unos criterios que los seguimos manteniendo, que se han ido cambiando y han ido evolucionando a lo largo de los ejercicios, que las cantidades iniciales que se ponían por ayuntamientos se han ido aumentando, que las cantidades que se ponían también por habitantes se han ido aumentando, que se han redistribuido y seguramente con más justicia el dinero que les corresponde también a las entidades locales menores, dependiendo del número de habitantes, y creo que poco a poco pues vamos adaptando y siendo mucho más justos, con unas bases sabiendo que la totalidad de los 183 ayuntamientos de la provincia de Soria pues tienen todos los años dinero para sus planes provinciales y unas cantidades, yo creo que, como digo, equitativas para obras que no sean de urgente necesidad y en el caso de que sean obras prioritarias, de ahí que seguramente no podamos ir a una operación matemática, es decir, tantos habitantes y sacar al céntimo toda la distribución, porque van a surgir necesidades pues, de servicios básicos, como puede ser el agua, como puede ser la contaminación de los acuíferos, que necesiten inversiones en alguna anualidad muy superiores a la que les pueda corresponder por la cuantía que les damos de planes provinciales. Y eso también hay que tenerlo previsto y, por lo tanto, no está en nuestra intención de tirar de la operación matemática para distribuir el presupuesto al 100% con una sencilla operación de calculadora. Por lo tanto, seguimos manteniendo la obligatoriedad de que aquellos municipios de menos de 100 habitantes que solamente pueden pedir cada 2 años, tienen que pedir obras plurianuales. Esto no quiere decir que pierdan un céntimo de subvención, porque si les acumula la subvención de 2 años, lo que tienen que pedir es una obra cada 2 años. U obras con una cuantía mínima de 15.000 euros, que también se mantiene la cuantía mínima de 15.000 euros, pero que la tienen que pedir con carácter plurianual. ¿Para qué? Pues lo hemos explicado muchísimas veces. En primer lugar, para que sean obras de una cuantía pues, considerable. Hasta hace poco estábamos en obras de 10.000 euros, que hemos visto que en la práctica es casi imposible que en estos momentos haya contratistas, porque hay una escasez de contratistas de obras para hacer la obrita pequeña y seguramente, como consecuencia, se venía produciendo también la demora en la ejecución de estas obras pequeñas. Pues lo que queremos hacer es que las obras sean de cuantía un poco mayor para facilitar su contratación y, al mismo tiempo, obligándoles a los ayuntamientos a contratar esas obras, contratos menores de obras, en la modalidad más sencilla de contratación con la ley de contratos en la mano. Es un procedimiento muy sencillo, por lo tanto, no creo que nadie se pueda quejar de esa obligatoriedad, pero lo que sí facilita es que esos ayuntamientos también, que conocen a las empresas que operan en su entorno, pues puedan darles trabajo a las empresas que estén en el entorno de esos ayuntamientos, que consigue, en primer lugar, darles trabajo a esas empresas fijadas en el medio rural y, en segundo lugar, pues seguramente que se las atiendan y se las hagan con mayor celeridad al ser empresas cercanas. Por lo tanto, mantenemos la obligatoriedad de la contratación, mantenemos el que los municipios y las entidades locales menores de menos de 100 habitantes pidan cada 2 años. Y bueno, la fecha de remisión de las solicitudes se mantiene al 31 de octubre.
Mantenemos las cantidades por ayuntamientos, 8.000 euros por ayuntamiento, 3.000 euros por núcleo de población, barrio o entidad local menor, en el caso de que la entidad local menor no solicite por su cuenta, 35 euros por habitante empadronado. Y en las entidades locales menores, pues mantenemos que las entidades locales menores de más de 250 habitantes, ya una entidad local menor con mucha entidad, valga la redundancia, pues sea considerada como un ayuntamiento y reciba 8.000 euros como cantidad fija en vez de los 3.000 euros que reciben el resto de las entidades locales menores. Mantenemos pues prácticamente toda la cofinanciación por parte de la Diputación, como se ha venido manteniendo a lo largo de muchísimos años, con esos tantos porcientos que oscilan desde el 20% para las obras de carreteras de aquellos ayuntamientos que las quieran solicitar, a los 50% que son las obras pues prácticamente de edificios municipales, instalaciones deportivas, equipamientos o caminos rurales. Así que poco más a destacar que lo que ya se ha expuesto en esta intervención. Las del ciclo hidráulico, señor presidente, van al 23%, por eso he dicho que oscilan desde el 20%, que son las mínimas, que son las de carreteras, al 23%, que tienen las que solamente son obras hidráulicas y de las que usted además ya ha anunciado y nos ha anunciado también a los diputados del grupo que tiene intención de incluso sacar una convocatoria nueva, sobre todo para solucionar aquellos problemas de contaminación de acuíferos de agua de boca que parece ser que también ha dicho que mantendría, su intención sería, y nos parece bien mantener esa cofinanciación también por parte de los ayuntamientos en el 23%. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Vamos a abrir un turno también de exposición y debate. En primer lugar, el señor Álvarez, portavoz de Vox, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, este diputado se ha enfrentado este año por primera vez a las bases de planes provinciales, siendo como son bases tremendamente importantes para el desarrollo de la provincia. Cuando yo asistí a los debates de la comisión, asistí con verdadero interés formativo y de conocimiento. Entonces, las acogí en un principio con bastante simpatía por el hecho de que, bueno, según los argumentos del Grupo Popular, pues eran unas bases sensatas. En un principio fue mi opinión. De todas formas, haciendo hincapié en esas cosas sensatas, está el tema básicamente de la contratación. De todas formas, la prudencia me obligó a no lanzarme demasiado pronto y mi grupo en comisión opinó que era mejor abstenerse hasta poder comprobar un poco más y analizar un poco más profundamente las bases. Por eso me puse en contacto con nuestros concejales, con los alcaldes que tengo y con los secretarios de esos ayuntamientos, y mi sorpresa fue pues que justamente ellos disentían completamente de lo que acabamos de escuchar del señor de Miguel. Básicamente no es que no encuentren autónomos y pymes pequeñas para contratar, sencillamente es que como tienen tanto trabajo, pues muchas veces para encajar en la fecha de iniciación y terminación de la obra, pues lógicamente se ven obligados a pedir las prórrogas correspondientes. Luego, no es tanto un problema de falta de contratación como el hecho de que bueno, hay que adecuarse a las realidades de los trabajos de la provincia y eso es así. Entonces, eso ya, en primer lugar, ya me empezó a hacer pensar. Entonces, lógicamente, ellos no están de acuerdo con la bianualidad. Creen que es mejor poder contratar obras año a año. Y además, otra de las razones que me daban, dicen que si ellos han de acumular obras por encima del contrato menor para llegar a la plataforma de contratación pública, aunque ellos, haciendo el esfuerzo correspondiente de digitalización de los ayuntamientos, se podría afrontar, el problema estaría en que sus operarios de proximidad, pues lógicamente con lo prolijo y lo complicado que es esa plataforma, pues directamente no asistirían. Y eso sí que sería una causa de
no licitar las obras correspondientes. Por otro lado, también me hicieron ver que posiblemente las empresas que vinieran, al no ser de la provincia, podrían ser empresas problemáticas en el sentido de que podrían venir más que nada por concurrir a la obra, aprovechar algún defecto de forma, sacar alguna ventaja económica y abandonar el proyecto a media realización. Entonces, ese fue un segundo argumento que también me hizo pensar, porque no es la primera vez que esto se ha planteado, yo lo he escuchado en mesas de contratación como observador y en otras comisiones. Y en tercer lugar queda el tema de sí, los secretarios de los ayuntamientos no piensan que esto sea necesario. Entonces, desde ese punto de vista, lo correcto sería volver un poco más a lo que se estaba haciendo anteriormente, porque los nuevos criterios que acaba de plantear el señor de Miguel da la sensación de que están pensados para aquellos núcleos poblacionales de la provincia grandes, facilitando la contratación en plataformas, mientras que los pequeños pueblos se quedarían en inferioridad de condiciones, digámoslo así. ¿Significa esto que en los criterios de los que nos ha hablado el señor de Miguel está en que los núcleos poblacionales con el tiempo y poco a poco se vayan concentrando en las grandes ciudades de Soria y en los grandes pueblos, mientras que los pequeños pueblos menores de 100 habitantes acaben por perderse? ¿Ese es un criterio de la Diputación? Creo que es una pregunta que convendría hacerse y hacerla en este caso al señor de Miguel. Y en segundo lugar, bueno, pues este grupo parlamentario no está de acuerdo, por lo tanto, con esos criterios, y en un primer turno creo que sería suficiente decir que mi voto se modifica y en lugar de ser una abstención será un voto en contra. Muchas gracias, señor presidente. Pues muchas gracias, señor Álvarez. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Pérez, cuando quiera. Pues muchas gracias, señor Serrano. Nosotros ya votamos en contra el año pasado de estas bases, precisamente por la rigidez, y volveremos a hacerlo este año. Nuestro voto será también en contra de las bases, como hicimos en la comisión. Quiero recordar que no en la última convocatoria, sino en la anterior, mi grupo se abstuvo con ese voto de confianza para ver cómo funcionaba, donde se habían producido los cambios más drásticos de la obligatoriedad en cuanto a la contratación, de la obligatoriedad en cuanto a las obras plurianuales, pero evidentemente yo creo que los resultados los estamos viendo y evidentemente creemos que hay que volver a darle una vuelta a estas bases. Agradecer al presidente de la comisión, por un lado, que se hicieran dos comisiones para tratar las bases. En la primera de ellas ya le manifestamos que había que darle una vuelta, que no estábamos de acuerdo, que estábamos más de acuerdo con la fórmula que se venía aplicando anteriormente, y nos hizo una segunda comisión para que pudiésemos hacer las propuestas. A partir de ahí empezaron los problemas. Porque ninguna de las propuestas del Partido Socialista fue aceptada. Seguramente lo que se achaca como error informático, si alguna de las propuestas del Partido Socialista hubiera sido aceptada y hubiéramos profundizado más en las bases, lo que se calificó como el misal que llevaba la portavoz del Partido Socialista, con las bases cotejadas para abreviar tiempo, para no perder tiempo, en la que tachábamos lo que había que quitar para acomodarlas a la propuesta, manteníamos lo que había que mantener, hubiéramos visto que el documento que se planteaba en la comisión ya volvía a insistir en el día 1 de agosto. Como digo, no tuvimos la suerte de que fueran aprobadas y el presidente de la comisión únicamente nos dijo que la propuesta se dictaminaba tal y como venía en el expediente, y en el expediente venía con la fecha del 1 de agosto, con lo cual no creo que sea tanto un error informático, sino efectivamente la forma que se tiene de trabajar. Para quienes no estuvieron en la comisión, diré que nosotros lo que planteábamos es que todos los ayuntamientos, como se venía haciendo, y entidades locales menores, al margen de su población, puedan solicitar la obra anualmente.
Nos vienen diciendo todos los compañeros de las corporaciones de la provincia que, claro, en ayuntamientos muy pequeños, donde en muchas ocasiones la obra de planes es la obra porque no tienen muchas más obras ni mucha más financiación para hacer otras obras, es la única obra que hacen, que cuando les surge algún imprevisto y tienen que cambiarles es mucho más cómodo poder pedir año a año que tener que ir planificando a 2 años vista. Con la particularidad, y tampoco quiero que se me olvide, es que ahora se les obliga a pedir obras plurianuales a los de menos de 100, pero que el tema de las plurianuales se viene haciendo históricamente también en esta Diputación, pero de manera voluntaria. Y aquellos ayuntamientos que sí que necesitaban hacer una obra plurianual por las características o por el importe, lo solicitaban y se han venido aprobando durante muchos años obras plurianuales en esta casa. También pedíamos que se quitara esa obligatoriedad de contratar cuando no se superan los 40.000 euros, porque sí que condiciona en muchos casos la propia Diputación esa cuantía. Y me explico. Hay ayuntamientos que pueden pedir una obra con un presupuesto necesario para ejecutarla, pongamos por caso de 60.000 euros, pero si por la cuantía que tenemos en Diputación y evidentemente los presupuestos no son ilimitados, se les concede únicamente obra por importe de 40.000, que no es lo que ellos habían pedido más, no solamente les mermamos esa capacidad de inversión, sino que además ya les obligamos a tener que contratar. Había la opción también en las anteriores bases de que no fuera obligatorio. Quien quiera contratar puede contratar y quien quiera delegar en Diputación, quien quiera contrataba Diputación, pero quien quisiera contratar pedía la delegación y Diputación les dejaba que ellos hicieran la obra. Y no estoy de acuerdo, señor de Miguel, con el que esto de obligar a contratar facilita a las empresas del entorno. La experiencia del personal de planes y, además, en coordinación siempre directa, y he de decirlo y agradecer el trabajo del personal con los ayuntamientos, hace que los propios ayuntamientos, si tienen empresas del entorno, las invitaciones se cursen, pero es más, el propio personal del departamento conoce perfectamente las empresas que trabajan en cada una de las zonas y llevan muchos años de experiencia en esta casa, y siempre se ha invitado inicialmente a las empresas del entorno y luego a todas las demás, faltaría más, porque ha habido obras a las que se han invitado 10, 12 empresas en función de lo que han solicitado los ayuntamientos. Con lo cual, lo que pedíamos es que sea opcional el que los ayuntamientos puedan contratar ellos o que contrate Diputación. Pedíamos también que se permitan los cambios en las obras, las modificaciones de obras, si se mantiene el que sean plurianuales, más allá de esa aprobación provisional y en esos 10 días que se dan para que los ayuntamientos puedan hacer alegaciones a esa aprobación provisional del plan. ¿Por qué? Pues precisamente por lo mismo, porque nada más aprobarse el plan, a lo mejor no tienen la necesidad, sino que les surge más adelante. Y lo hemos dejado únicamente a causa de fuerza mayor, como ya hemos visto, el cambio de la modificación de las obras, mientras que veníamos viendo que con anterioridad se cambiaban muchas más veces esas obras, con lo cual los cambios sí que no amplíen los plazos, pero yo creo que sí que adaptarlo a las necesidades de los ayuntamientos. Y en cuanto a las solicitudes de prórroga, la que decíamos, no podemos dejarlas abiertas, pero sí que cada una de las solicitudes se permita esas solicitudes de prórroga, se analice cada una, se valoren los motivos y en función de esos motivos y de esas circunstancias y de esa motivación se valore la idoneidad o no de la concesión. Sí que es verdad que habrá que ir acotando, pero acotar de un año para otro ya hemos visto que desde luego no ha sido lo más oportuno cuando ya vemos que tenemos que rectificar las bases. Por lo que digo, la anterior convocatoria, la rigidez en las bases hizo que no lo aprobáramos. Desde luego los ayuntamientos nos dan la razón cuando hablamos con ellos y por eso mismo este año no vamos a aprobar tampoco las bases. Pedíamos también reuniones tanto con los alcaldes como con los secretarios. Entendemos que no han sido suficientes y hemos llegado al punto de tener que rectificar esas bases para la ampliación de plazos. Además, la experiencia nos demuestra que en el primer año donde masivamente hubo que pedir las obras plurianuales, muchas de las corporaciones no formularon bien esa solicitud y también tuvimos que hacer un arreglo, por lo que decía el señor de Miguel y en lo que todos estamos de acuerdo, que nadie pierda nada de financiación. Y en cuanto
A lo de que decía el señor de Miguel, que su intención no es que sea una operación matemática, pues es otra de las cuestiones en la que estuvimos en desacuerdo el año pasado, no en el momento de la aprobación de las bases, sino del plan, porque efectivamente lo que todos los años se analizaba, se daba prioridad a las obras hidráulicas, pues este año se aplicó un porcentaje lineal a todos los ayuntamientos, lo que hace que el ayuntamiento que llevaba mayor cuantía, evidentemente ese porcentaje le elevara mucho más, y creemos que con esa fórmula los más perjudicados vuelven a ser, como siempre, los más pequeños. Apuntábamos también que si lo que se va a hacer es por población y con fórmula matemática, a lo mejor tendríamos que ir a una financiación incondicionada para que cada ayuntamiento pudiese pedir el tipo de la obra. También en la comisión se nos manifestó por parte del presidente que la intención no es una fórmula matemática, pero permítanos que tengamos esa duda porque se nos dijo lo mismo el año pasado y al final se aplicó una fórmula matemática. En cuanto a la obra mínima, planteamos también que si algún ayuntamiento, por sus circunstancias económicas o por la tipología de la obra, necesita hacer alguna intervención de menor cuantía, que tuviera excepcionalmente la posibilidad, porque muchas veces hay ayuntamientos que tienen que esperar 2 años para poder hacer la obra por cuestiones económicas. Y en cuanto al incremento de precios de que se hablaba y de la escasez de contratistas, pues decir igualmente que es verdad que hay un incremento de precios, es verdad el tema de los contratistas, hemos detectado cuál es el problema, pero claro, es muy difícil que si nosotros seguimos manteniendo la misma cuantía que se lleva arrastrando de esos 5 millones de financiación y los precios siguen subiendo, pues cada vez se puede hacer menos obra. Por eso, y aunque entiendo que no es el momento, pero bromeábamos también en la comisión con el presidente de la comisión, nunca es el momento, en el presupuesto ya veremos más adelante y cuando llegan las bases es en el momento del presupuesto, pues bueno, yo aprovecho para decir también que sería necesario de cara a posibles modificaciones o incluso a futuros presupuestos, el plantearnos que con el incremento de los precios a lo mejor tendríamos también que subir esa cuantía que vemos que es claramente insuficiente. En cuanto al comentario que se ha hecho de la contaminación de acuíferos, decir que mi grupo precisamente se interesó porque es una partida que surgió nueva en el momento de los presupuestos, la iniciativa de la contaminación de los acuíferos, y nos preocupaba que a finales de julio todavía no supiésemos nada de esa convocatoria. Se nos tranquilizó por parte del personal técnico y se nos dijo que no en agosto, pero que sí en primeros de septiembre tendríamos ya en la comisión las bases para esta convocatoria novedosa y de la que sabemos que tenemos un problema. Vamos a ver cómo podemos empezar a solucionarlo. Creemos que es una buena iniciativa, pero creemos que tenemos que darle también agilidad a esta convocatoria para ir poniendo soluciones cuanto antes. Un matiz, señor Eduardo, simplemente bienvenido. Yo estaba convencida de que usted se había enfrentado a las bases de planes provinciales el año pasado. Seguramente se me esté haciendo los tiempos diferentes a los suyos, pero yo juraría que en las bases del año pasado estuvo. Pero si es la primera vez que se enfrenta, bienvenido. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Pérez. Tiene la palabra el señor de Miguel. Pues muchas gracias, señor presidente. Empezaré por don Eduardo, del Grupo de Vox. Pues bienvenido al debate. Yo entiendo también que el año pasado tomamos posesión muy tarde, creo recordar ya casi en agosto, ¿verdad? Y las bases de los planes las traíamos en el pleno de septiembre y es probable que a los diputados nuevos pues no estuvieran todavía familiarizados con el lenguaje que utilizamos en estas bases de planes provinciales. Por lo tanto, este año, y como veo que además usted nos ha dicho que ha hablado con sus concejales, secretarios, enseguida termina. Tampoco tiene que hablar con muchos. Incluso en una misma persona reúne en bastante condiciones. Puede hablar con el concejal y con la secretaria a la vez, que reúne pues varias facetas. Hay alguna de esas personas en su grupo que le puede hacer una gran labor y que además, como la conozco personalmente, sé de las quejas que a usted le han manifestado, porque me las han manifestado personalmente a mí muchas veces también, que a lo mejor pues es, sí, el criterio de muchos secretarios, de que si se pueden quitar el trabajo y pasárselo a la Diputación, muchísimo mejor. Pero yo entiendo que también cobran por trabajar en los ayuntamientos. Otra cosa es que a lo mejor pues acumulemos 8, 10, 12 ayuntamientos y se nos hagan un poquito de bola y queramos aligerar, ¿no? Pero bueno,
Yo también he hablado, y nosotros también hablamos con los concejales y los secretarios, incluso con los de su partido. Y concretamente en algún ayuntamiento que ustedes gobiernan, en Valdemaluque, pues tiene una pedanía, que están encantados con las obras y el sistema que la Diputación les está haciendo. Y si no, pregunte usted en Soto del Burgo, a ver si todo eso que usted aquí ha expuesto en Soto le dicen lo mismo o no. A nosotros nos dicen justamente lo contrario. Pero bueno, hay varios criterios que coincide tanto el Partido Socialista, curiosamente, como el Grupo de Vox, en que siga siendo la obra anual. Yo creo que lo hemos explicado por activa y por pasiva, cuando se cambia el criterio a la obra plurianual, que es facilitar la contratación, aumentar el volumen de la obra para que sea más fácil la contratación. No tener que estar haciendo para cada obra pequeñita un proyecto. Con el mismo proyecto sirve para una obra de 2 años. Por lo tanto, vamos a mantener para aquellos ayuntamientos pequeños ese criterio de plurianualidad. En ningún momento, don Eduardo, el Grupo Popular tiene la intención de que los ayuntamientos de menos de 100 habitantes se vean perjudicados o que puedan desaparecer gracias o por desgracia debido a las actuaciones que pueda hacer la Diputación Provincial. Creo que el Grupo Popular seguramente ha sido a lo largo de su historia, y el Partido Popular, un firme defensor del mundo rural y de los núcleos pequeños. Y, de hecho, a lo largo y con las modificaciones que se han venido haciendo de los planes provinciales en los últimos ejercicios, los ayuntamientos pequeños eran los que en tanto por ciento llevaban una subvención muchísimo mayor que los grandes. Quitando las operaciones matemáticas para que salgan al céntimo, pues en los ayuntamientos pequeños había ayuntamientos que le salía hasta el 200% de lo que le correspondería, tirando matemáticamente de los criterios por habitantes y de los criterios por ayuntamientos. Han venido siendo los más beneficiados, pero claro, como no puede ser de otra manera, son las obras más pequeñas, de menor cuantía, porque a veces hay pueblos que tienen 5 habitantes, y 8, y 10, y 12, y 15, muchos, hasta llegar al 80% que tiene menos de 100 habitantes. Desgraciadamente, esta es nuestra provincia. Pero no, intención de perjudicarles ninguna, al contrario, de beneficiarles y de facilitar la tarea de los secretarios. Y con esto estoy respondiendo también al Grupo Socialista, que es la obligatoriedad de la contratación de las obras menores. Pero si es que es muchísimo mejor. Y si de verdad un secretario de un ayuntamiento, que también están contempladas en las bases las excepcionalidades de que un ayuntamiento no pueda tener secretario y que temporalmente les tengamos que estar haciendo ese servicio desde ATM, desde la Asistencia Técnica a Municipios, desde la Diputación. Entonces, esa excepcionalidad está contemplada para que la Diputación pueda contratar. Pero si un secretario cada 2 años no puede hacer un contrato de una obra menor de 40.000 euros, que es la mayoría de todos los ayuntamientos y entidades locales menores de 100 habitantes, pues, oigan, que nos lo digan, porque entonces a lo mejor hay que hacer otro planteamiento de otro tipo, no sé de qué tipo, pero si un secretario cada 2 años no es capaz de buscar la forma óptima de sacar un contrato menor para la licitación de una obra de menos de 40.000 euros, ¿de qué estamos hablando? ¿De verdad que quieren quitarles esa obligación que forma parte de su puesto de trabajo, que para eso cobran? Que tienen, y difiero con usted, las empresas. Si no se conocen las empresas del entorno, pues que les pregunten a los alcaldes. Los alcaldes seguro que las conocen, hombre, y les ayudarán y le dirán, invita a este y a este, que no necesariamente tienen que invitar a más. Yo creo que es facilitar las cosas. Por lo tanto, no sé dónde ven el problema de la obligatoriedad con la contratación de la obra menor. Don Eduardo, usted a lo mejor no lo sabe, pero los problemas que hemos tenido con obritas menores, las últimas Nonparedes, fíjese, Nonparedes que pertenece a Tejado y que es un pueblo muy pequeñito, pues tienen sin acabar una obra creo que del 2018 porque dijeron que la contratara la Diputación,
la metió en la plataforma y vinieron unas empresas, creo recordar, de Extremadura, Alcaparra, para más detalles, y nos dejaron sin acabar todas las obras que se quedaron en la provincia de Soria. Con los consiguientes problemas que nos ha traído la rescisión del contrato, la vuelta de la adjudicación, una obra empezada, más de 4 años, una calle abierta. Cuando seguramente, si el de Tejao invita a 2 o 3 empresas de Almazán, de Soria, que las conocerán, o de cerca o de Gómara, esa obra la hubieran hecho en una semana o en 2. Por lo tanto, no vengan a decirnos cosas que son irreales. La realidad la conocemos. Y por eso que conocemos la realidad, tratamos de que esas cosas que ya nos han ocurrido no vuelvan a ocurrir. ¿Estos cargas de trabajo a los secretarios? Pues que venga Dios y lo vea. Sin tener que contratar una obra cada 2 años, es cargarles de trabajo o obligarles a hacer algo que esté fuera de sus funciones. Por lo tanto, no sé, esa defensa de que siga siendo la Diputación la que contrate esas obras menores. Pues no, nosotros seguimos opinando que es mucho mejor que la contraten los ayuntamientos. Por lo tanto, no vamos a cambiar el criterio de año a año, que lo han propuesto los 2 grupos. No vamos a cambiar el criterio de la obligatoriedad de que contraten la obra menos los ayuntamientos, excepto que sea por fuerza mayor. Y no estamos en contra de la vida y del desarrollo de los pueblos de menos de 100 habitantes, todo lo contrario. Y lamento mucho que su voto sea en contra. Está usted votando en contra, pues, de lo que todos los ayuntamientos tienen todos los años, seguramente la ayuda más importante que tienen para desarrollar sus municipios. Pero bueno, usted sabrá. Al Partido Socialista, que ha dicho algo más, aparte de esas cuestiones que también son, como digo, las que ha planteado el grupo de Vox. La flexibilidad en las modificaciones. Bueno, la hemos tenido y hemos sido tan flexibles con todo que de ahí viene pues lo que he comentado antes, de que tengamos obras y ya porque el año pasado y alguna se ha perdido. Les hemos dicho, certificas o la pierdes, y alguna obra se ha perdido. Pero claro, no podemos mantener en el 2024 obras sin cerrar, sin ejecutar, sin poder certificar del año 2018 y del 2019. No. Nos tenemos que poner todas las pilas y tenemos que ser un poco más serios y, por lo tanto, tenemos que exigir un poquito más de rigor. Y esto que no suene como un imperativo, como una imposición, sino como debe ser como algo que se tiene que hacer, pero no como una obligación, sino como algo normal en los plazos de contratación de unas obras, en su mayoría, pues obras sencillas. Por lo tanto, si están contempladas por causa de fuerza mayor, pues esa flexibilización, por causa de fuerza mayor que esté justificada. La operación matemática, pues no vamos a llegar a hacer la operación matemática. Hay diputaciones que tienen esa operación matemática. Y tanto por ayuntamiento, tanto por habitante, tenga usted y haga con ese dinero que le da la Diputación lo que quiere. Pues nosotros no, de momento, no queremos ir a ese sistema, porque incluso a lo mejor pues con ese dinero se puede financiar el gasto corriente también y que pagan la luz. Pues hombre, yo creo que no, que las obras de planes provinciales pues están para otras cuestiones. Usted también dice que salen perjudicados los más pequeños. Los más pequeños ya he explicado que hasta hace poco han sido los más beneficiados, porque en tanto por ciento, los tantos por cientos muy por encima de lo que les correspondía, pues caían los ayuntamientos más pequeños. Porque al ser la obra mínima de 15.000 y de 20.000 que hemos tenido en la anualidad, pues le dábamos una obra muy por encima de la subvención que le correspondía. O sea, que ese discurso de que estamos perjudicando a los más pequeños es totalmente erróneo. Quitar la obra mínima de 15.000 euros, pues yo es que incluso elevaría la mínima más. Y con el paso del tiempo, pues habrá que hacerlo y seguramente elevarla. Bajar las cuantías a menos. En 15.000 euros, con un ayuntamiento puede pedir 2 obras, aunque lleven la misma contratación, para que sumen 15.000.
Pero bueno, al final, si en estas obras que salen con beneficio industrial y etcétera, al final, ¿qué obra haces con 15.000 euros? Yo creo que tampoco. Y para ir terminando, pues, hombre, sí, la iniciativa de hacer algo, y seguramente fuera de planes provinciales, para todo el tema de contaminación de acuíferos, que está saliendo cada día más, no creo que sea una iniciativa del Grupo Socialista. En el presupuesto ya iba una partida este año, es una iniciativa del Grupo Popular y que pensamos que además hay que incrementar esa cuantía, que en el presupuesto de este año figuraba con 200.000 euros y que habrá que incrementarla porque, desgraciadamente, la contaminación de los acuíferos pues es cada día mayor, sobre todo contaminaciones por nitratos y por nitritos, que son las más comunes. Y para terminar, que es pues lo que normalmente suele decir, pues que hay que echar más dinero a los planes provinciales. Afortunadamente, y en los últimos años, y con gobiernos del Grupo Popular, estos planes provinciales se ven incrementadas con otras líneas de actuación que antes no existían. También es cierto que vienen de la Junta de Castilla y León, estamos hablando del Fondo de Cohesión, que es a sumar a los planes provinciales, que también son inversiones para los pueblos, y que ahí sí que es una operación matemática. Ahí sí que es una operación matemática, y la dificultad que nos están manifestando todos los ayuntamientos en el caso de que elijan que con el Fondo de Cohesión hacen inversiones en obras y no sea en adquisición de equipamiento, que es lo más fácil de justificar, porque esas cuantías sí que son de algunos pueblos de 6.000 y pico, 7.000 euros, y realizar obras por esa cuantía es verdaderamente difícil. Bien, pues si a los planes provinciales usted le suma los millones que tiene el Fondo de Cohesión, las últimas convocatorias que hemos sacado, y bastantes, mucho más de las que se han venido sacando habitualmente, para caminos por condiciones excepcionales de la climatología, y convocatorias también de caminos sin que sean excepcionales, y le sigue sumando al aumento que este año ha tenido los fondos que hemos puesto en el plan de carreteras, pues yo creo que a medida del presupuesto que tenemos, de lo que podemos dedicar de ese presupuesto en capítulo 6, pues nosotros podemos estar satisfechos del dinero. Eso no quita para que es probable que en los próximos presupuestos nos planteemos también la posibilidad de un aumento de esos 5 millones, que además usted sabe que algún diputado hace años puso para que un grupo político gobernase como condición mínima esos 5 millones para los planes provinciales. No nos quitamos de esa posibilidad de estudiarlo, pero, como digo, ese debate no corresponde a este pleno, corresponde al pleno de presupuestos. Le digo siempre lo mismo. Lo que pasa que, señor presidente, luego en el pleno de presupuestos las propuestas del Partido Socialista no vienen. Votan en contra, no explican por qué, no hacen propuestas, entonces háganla cuando las tengan que hacer. Esa propuesta hoy es extemporánea. Señor presidente, muchas gracias. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Y antes de dar un segundo turno de palabra, les veo muy interesados con el tema del agua. Simplemente a lo que ha dicho el señor de Miguel, aclarar o alargar en la explicación que vamos a firmar un convenio con la Junta de Castilla y León. La semana pasada lo firmó Burgos, nosotros lo firmaremos en los próximos 15 días para la mejora de las redes de abastecimiento. Es una cantidad muy importante. También tenemos esos 9 millones de euros, que somos 3 diputaciones solamente en España las que han conseguido el PERTE del agua, 3, el resto no se han debido enterar, pero nosotros lo hemos conseguido, esos 9 millones de euros. Estamos trabajando también en las depuradoras, con lo cual creo que se está ayudando en las depuradoras de los pueblos más pequeñitos de nuestra provincia, con lo cual creo que se va a hacer una labor muy importante en todos nuestros pueblos. Esto, señor Álvarez, no es para que desaparezcan, es para que tengan infraestructuras, y es para que puedan tener agua de boca potabilizada, con ese otro trabajo que estamos haciendo también de potabilización de los pueblos más pequeñitos, donde tienen difícil los recursos por ellos propios y por ellos mismos para poder hacerlo, con lo cual, bueno, pues creo que se están haciendo muchas cosas y que se están consiguiendo muchas cosas. Otra cosa es que haya interés o no haya interés en venderlo, se venda de otra forma. Pero, insisto,
Solo 3 diputaciones en toda España han conseguido este PERTE del agua. La Diputación de Soria hemos sido una de ellos. Y con ello se va a mejorar mucho el agua en los pueblos, con lo cual vamos a seguir hablando de las bases de planes provinciales, que espero que con estas mejoras que se van a hacer en todos los pueblos, el ciclo hidráulico del agua pues no sea una necesidad perentoria como hasta ahora lo ha sido, porque si un pueblo no tiene agua, tiene el mayor de los problemas. Y en eso creo que los 3 grupos estamos de aquí de acuerdo, con lo cual, y así ha sido históricamente, porque así ha venido recogido en los planes provinciales con esa 77% de subvención por parte de esta Diputación, ¿no? Y que además también considero que la situación hidráulica de los pueblos de la provincia de Soria podría ser mucho mejor, pero es la que es gracias al esfuerzo que históricamente ha hecho la Diputación. No estoy hablando solamente de este equipo de gobierno, estoy hablando de históricamente, ¿no? Porque, vamos a continuar. Tiene usted la palabra. Simplemente quería hacer este añadido del tema, ya que he visto que los grupos hablaban también del tema hidráulico y parece que preocupa, como evidentemente nos preocupa a todos, ¿no? Pues tiene usted la palabra, señor Álvarez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mis primeras palabras van a ser para agradecerle a la señora Ester su precisión en el conocimiento de mi presencia en las comisiones de planes provinciales. Pero sin más comentario al respecto, porque creo que el señor de Miguel lo ha dejado bastante claro el porqué en aquellos primeros planes mi aportación no pudo ser ni demasiado importante ni demasiado profunda. Muchas gracias. Señor de Miguel, hay discusión al respecto. Ya sé que usted piensa que conoce perfectamente mi partido desde el interior. Yo disiento en ese aspecto un poco sobre usted, pero creo que los criterios, porque al final no sé si no le he entendido bien o no me lo ha respondido. Yo sigo pensando que los criterios siguen siendo de que se persigue favorecer, tanto con los dineros como con las decisiones, a los pueblos de mayor número de habitantes. Entonces, las contrataciones para las obras lo están demostrando, Y desde ese punto de vista, como hay diferencia de opiniones, pues tampoco conviene alargar mucho más la discusión. Y, por lo tanto, me mantengo en los argumentos que le he expresado. Quizás simplemente añadir aquí digamos que coincidencia con el criterio de mi compañera Ester, en el sentido de que sí va a ser necesario reactualizar el volumen total del pleno de presupuestos, los dineros dedicados a planes provinciales, porque lógicamente la crisis del COVID y sobre todo la inflación han dejado con el mismo presupuesto a los planes, y eso significa que lógicamente el dinero por pueblo sigue siendo menor. Entonces, sin más, muchas gracias, señor presidente, eso es todo. Muchas gracias, señor Álvarez, por su exposición. Y tiene la palabra el Grupo Socialista, la portavoz del Grupo Socialista, señora Pérez. Gracias, señor Serrano. No atino nunca, señor de Miguel. Trataba de echar una flor al equipo de gobierno cuando hablaba de la convocatoria de los nitratos. No ha sido idea del Partido Socialista. Pero es que ni flores admiten, de verdad. Es muy complicado con ustedes. He dicho que era una buena convocatoria, que queríamos ponerla en marcha cuanto antes y que nos había preocupado el retraso y que además nos habíamos interesado porque nos parece una buena convocatoria y que cuanto antes empiece a funcionar, al ser novedosa, más fácil sería el luego ir corrigiendo, afinando, porque cuando son convocatorias nuevas sabemos que hay más dificultades también técnicas para hacerlas. Entonces, bueno, por aclararlo, no ha sido una idea del Partido Socialista. No vaya a ser que, como usted no me escucha, luego me lo repita. Y sí, preocupación por el ciclo hidráulico del agua, señor Serrano. En su añadido que nos ha dicho, claro que estamos preocupados, y no solo el Partido Socialista, lo voy a volver a aclarar para que no haya confusiones. Durante muchos años, muchos, en esta casa
se han priorizado siempre las obras hidráulicas porque todos los grupos hemos estado de acuerdo. Entonces, sí, nos preocupa y nos ocupa. Le agradecemos muchísimo la información que nos da, pero le agradeceríamos mucho más que nos convocaran en las comisiones, porque si de mes en mes, claro, es que la vida transcurre todos los días, si nos convoca a las comisiones, nos cuenta cómo va, pues sabríamos esta noticia que nos da hoy, la cual le damos la bienvenida y muchas gracias. Sabríamos también cómo va ese PERTE del agua, en el que, claro, se cansa de decirnos, pero solo en los plenos, que 3 diputaciones consiguieron el PERTE del agua, por cierto, con fondos del Gobierno de España, y gracias al Gobierno de España, por cierto, también, porque creo que estamos encomendando a Traxa, que es una empresa pública del Gobierno de España, sacaremos adelante precisamente el PERTE del agua. Pero a lo mejor tampoco estaba de más, porque tenemos siempre compromisos de comisiones que no llegan, el que se convoque a las comisiones informativas, que creo que es el foro donde los diputados podemos trabajar y aportar, se convoquen esas comisiones y se nos dé cuenta. Veía al compañero Daniel, que bajaba la cabeza por si acaso se me pasaba, porque claro, tenemos también compromiso para evaluar todas esas convocatorias y iba a llegar la semana siguiente a una comisión celebrada en el mes de mayo y llegará a su debido tiempo, que no debe ser ni junio ni julio. Confiemos en agosto. Confiemos. No sabemos cuál es el debido tiempo, pero evidentemente no estamos para perder tiempo. No estamos para perder tiempos, y siento decirlo porque ya hemos perdido tiempo y el perder tiempo nos ha llevado a perder financiación. Entonces, cuando sepamos cuál es el debido tiempo, ahí estaremos. Y en cuanto a las aportaciones, señor de Miguel, claro, me dice que llegamos sin aportaciones y cuando llegamos nos da lo mismo. Explíquenos de verdad cómo quiere que funcionemos. Si quiere que las hagamos, porque no sé si es por mera curiosidad o para tener un titular de prensa ustedes de decir, mire, han venido sin aportaciones o han venido con aportaciones, ya. Porque da igual, si hacemos aportaciones mal, si no las hacemos mal o peor, ya no sé si es peor o no, si las hacemos ni siquiera las valoran, entran a valorarlas, pero es verdad que luego a mí me queda esa cosilla que ustedes en el fondo nos quieren un poquito, porque llevamos años ya diciendo que hay que incrementar la cantidad de planes y, hombre, hoy me ha dejado más o menos contenta momentáneamente, no sé lo que me durará la alegría en casa del pobre, cuando dice que es posible que se planteen. Bueno, ya hemos dado un pasito más, el incremento de la cuantía de planes. Por cierto, comentaba cuando se cambiaron esas bases en su primera intervención, que se me pasó en la anterior, que se hizo con un gobierno del Partido Socialista presidiendo usted la comisión de planes, cosa que es cierta. Algún día tendremos que echar un rato usted y yo, no en este pleno, pero sí en un bar, a ver cómo queda esto de si formaba parte del equipo de gobierno, no formaba, presidía, no presidía. Porque, mire, tengo yo un lío bastante curioso, pero también decirle y agradecer, aunque no esté hoy en esta bancada, que había más compañeros de todos los grupos políticos y que esas bases, y tengo que agradecerlo también, yo formaba parte entonces del equipo de gobierno, sí, como vicepresidenta, y todos los grupos políticos las aprobamos por unanimidad. O sea, a lo mejor el presidente hizo mucho, seguramente sí, no le voy a quitar su mérito, pero a lo mejor todos los compañeros de todos los partidos participaron de ese trabajo, porque participaron, y usted lo conoce sobradamente, aunque no lo haya manifestado. Yo no me duele en prendas manifestarlo, y creo que desde entonces efectivamente las bases han ido siendo más equitativas y más justas de lo que venían siendo, y voy a sacar una palabra que hace tiempo que no sacábamos, que es la del confesionario en que se retiró, con lo cual también decirlo. En cuanto a las propuestas, ya decir que el concepto es erróneo con lo de que se perjudica a los más pequeños, pues decir que no es que sea un concepto erróneo. Evidentemente, si aplicamos el 21% lineal a 15.000 euros, no es lo mismo que si lo aplicamos el 21% lineal a esos 150.000 euros. Con lo cual, el concepto no es erróneo, y el año pasado he de decir que el único año se hizo así, lo cual nos preocupa. Han vuelto a manifestar que inicialmente no es su intención, pero ya vemos que de sus intenciones, luego de las palabras a los hechos, pues hay problemas. Hablaba también del tema de quitar la obra mínima, que no la quitaría, que la elevaría más,
y que podían incluso pedir 2 obras, pero hemos de decir que también ahí las corporaciones tienen problemas cuando plantean obras pequeñas de distinta tipología, una de agua, otra de luz o una reforma en un edificio. Ahí hay algunas dificultades que por eso vemos el problema de la obra mínima. Y también decía en su primera intervención, en cuanto a los tiempos y a ir acelerando los procedimientos por parte de las corporaciones, que claro, que los ayuntamientos incluso podían tener los proyectos preparados. Pues bueno, también decir que ahí también encontramos otro problema, porque los ayuntamientos desconocen qué cuantía les vamos a adjudicar. Entonces, si hacen el proyecto y luego nuestra adjudicación de los planes no se ajusta exactamente al proyecto, se ven obligados a modificar. Todos sabemos que hay también unos costes que evidentemente los ayuntamientos tratan de evitar, el tener que hacer un proyecto, modificar, porque habitualmente los más pequeños fundamentalmente no tienen técnicos y los proyectos tienen que encargarlos y que por tanto pagarlos. Con lo cual, yo creo que ya hemos dado un poquito vuelta a todo lo que se ha dicho. Yo creo que nuestras propuestas están claras. Creo que deberíamos, insisto, en darle una vuelta a la cuantía cuando llegue presupuestos, pero sí también a los criterios, precisamente para facilitar a los ayuntamientos. Muchas veces se comenta en las comisiones informativas que los ayuntamientos de esta provincia son nuestros mejores clientes y nuestros mayores clientes. Nos debemos a ellos, el Ayuntamiento de Ayuntamientos. Hemos hablado también, y tendremos ocasión cuando se convoque la Comisión de Asistencia Técnica a Municipios, que por cierto se ha convocado solamente 2 veces en lo que va de legislatura, siendo el Ayuntamiento de Ayuntamientos, de ver ese necesario refuerzo también de lo que es la asistencia técnica a los municipios. Yo creo que se ha hablado mucho aquí del personal que trabaja en los ayuntamientos, pero desde luego creo que tenemos compañeros aquí que tienen amplia experiencia en lo que es ser secretario de ayuntamiento, y lo que unos compañeros ven fácil, otros no lo ven tan fácil. Sabemos la situación de los secretarios, la situación de interinidad de muchos de ellos. Entonces, bueno, yo creo que aquí no estamos ni para achacar si trabajan, si dejan de trabajar. Creo que no es este el foro, y lo que tenemos que hacer los secretarios, los alcaldes, las alcaldesas, diputados, diputadas y, en definitiva, todo el que trabajamos en las corporaciones municipales, es trabajar precisamente y facilitar lo más que podamos para que nuestra provincia salga de la situación en la que está. Reiterar que no vamos a poder aprobar las bases. Nuestro voto será en contra, nada más, y muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Pérez. A ese bar que va a ir usted con el señor de Miguel, a ver si me invitan a mí, voy yo también, que me gusta. Voy a estar ahí, es que tengo yo también, usted tiene una... Está confundida y yo tengo una duda, es en qué momento se volvieron, como decían antes, justos, más justos, porque yo recuerdo que cuando hablaba usted por unanimidad, yo recuerdo que hubo un diputado provincial que tuvo que votar en contra de los otros 24 porque no los veía muy justos. Y usted que hablaba de los confesionarios, y yo pensé que ya eso había dejado aquí de existir, que ya no se hablaba de los confesionarios, porque yo heredé el paso del confesionario a la compra de voluntades, que también lo he hablado aquí alguna vez, y alguno de los aquí presentes me dijo que por alusiones. Así que en ese debate del bar, si hacen el favor, señor de Miguel, yo me tomo una caña con ustedes de lo más a gusto del mundo. Bien, estoy esperando que hay, seguro que sacamos conclusiones que van a ser buenas para todos. Pues muy bien, señor de Miguel, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente. No voy a perder la oportunidad de una réplica también a usted, porque fue usted el diputado de los 25 que votó diferente a los 24. Y fue además por una cuestión que, aunque en la comisión se dijo y en el dictamen viene recogido, la señora portavoz del Grupo Socialista en el Pleno no lo ha esgrimido, y venía a cuento también de una entidad local muy grande que hay en esta provincia de Soria, que se llama Fuentetoba, que me parece que pertenece a un ayuntamiento que se llama Golmayo, y que usted no estaba de acuerdo en su día por juntar el dinero que se le daba a Fuentetoba y a Golmayo porque se sentía perjudicado. Bueno, pues el Grupo Socialista en la comisión última, en este dictamen, viene proponiendo que se excluya de esa excepción que se hace en estas bases a las entidades locales de más de 250 habitantes, que solo hay una. Por lo tanto, aunque no se pongan las bases, seguramente tiene nombre y apellidos esa entidad local menor, pero que en el Pleno no lo ha dicho. Por lo tanto, si le hubiéramos hecho caso a eso que propone el Grupo Socialista,
usted seguramente hubiera votado también en esta ocasión en contra de esas bases. Bueno, a modo de anécdota, porque así ocurrió en aquellos años 2015 en los que gobernaba el Partido Socialista y que este diputado que hoy habla pues era el presidente de la Comisión de Planes Provinciales, pero que no estaba en el equipo de gobierno porque ni siquiera estaba en la Junta de Gobierno ni formaba parte del equipo de gobierno. Lo que pasa que ustedes sí gobernaban gracias a los votos de otro compañero y yo. Pero desde luego no estábamos en el equipo de gobierno porque no teníamos ningún cargo de gobierno. Lo que sí es cierto que aunque no estuviésemos en el gobierno se nos hacía mucho caso a todas las indicaciones que nosotros les hacíamos. No sé por qué sería. Bueno, pues a lo que estamos, don Eduardo. No se trata de favorecer a los pueblos más grandes, créame. Seguramente el pueblo más grande de esta provincia, quitando la capital, y a la que afectan estos planes provinciales, pues es Almazán. Almazán le pueden tocar unas inversiones en torno a los 400.000 euros de planes provinciales, que en un presupuesto de más de 10 millones, pues como usted comprenderá, no es la inversión más importante que el Ayuntamiento de Almazán hace. Mientras que a los pueblos pequeños, pues sí, porque en la mayoría de los casos es la única inversión que tienen opción a realizar esos pueblos pequeños. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en esa observación de que estos planes perjudican a los pueblos pequeños. No ha sido así y se lo puedo demostrar. Y en todo caso, fíjese, si algún perjuicio, algún daño colateral se puede derivar de estas bases que están hechas con la mejor intención del mundo, pues pueden ser aquellos ayuntamientos más grandes, pero que por circunstancias tienen muchos núcleos de población. Porque al final esos 3.000 euros que ponemos y añadimos y además la obligatoriedad de invertirlos en los núcleos de población son insuficientes en el caso de ayuntamientos, como hay alguno en esta provincia, y está aquí su alcalde, que tienen 18 núcleos de población, como puede ser San Esteban, como hay ayuntamientos como el Burgo de Osma que tienen 14. Entonces, no se puede invertir en los 14 ni en los 18 todos los años con esos 3.000 euros que añadimos a lo que le corresponde al ayuntamiento. Seguramente son los ayuntamientos más perjudicados, aquellos que tienen y de esos ayuntamientos que dependen muchos núcleos de población. Eso sí es algo que venimos observando y que seguramente sería motivo, pues quizás, de reconsiderarlo, porque es difícil, como digo, que se puedan hacer inversiones en todos los núcleos de población, barrios o entidades locales menores, cuando un ayuntamiento tiene tantas. Por lo tanto, con eso creo que le digo que no, vamos en contra de los pueblos pequeños. Con el Partido Socialista, pues vale, no sabía si esa intención de los acuíferos contaminados, yo creo que ahí el presidente tiene, pues, una bandera, sí, lo puedo decir, él ha sido el que ha propiciado también unas reuniones y unas visitas a otras provincias para ver qué se están haciendo, y se están haciendo cosas interesantes y creo que tiene la intención de trasladarlo, no en las bases que podamos hacer ahora con la partida presupuestaria que tenemos de 200.000 euros, a no ser que sea objeto de una modificación y de un incremento de esa partida, pero sí en fechas próximas el que pueda surgir un plan provincial para atacar el problema que cada día es mayor en número de esos acuíferos contaminados en muchísimos municipios. La operación matemática que dice que el año pasado se subió el 21% a todos. Bueno, yo no estoy en la comisión, no sé lo que se hizo para igualar lo que sí se ha hecho siempre, quitando las obras importantes, prioritarias, que exceden la cuantía que les corresponda. Por ejemplo, don Eduardo, en alguno de los pueblos en los que estamos, pues le puedo decir, pueblos como Valdemaluque, en la pedanía de Soto, pues fíjese, Valdemaluque tiene 148 habitantes y tiene 4 pedanías. Pues solamente en Soto, como no puede ser de otra manera, y es nuestra obligación, el año pasado se invirtieron 50.000 euros, ¿vale?, para un problema que tenían de abastecimiento de aguas y de sustitución de redes. No, lo que se ha tratado siempre es equiparar, quitando estas obras prioritarias, pues al final decir cuánto dinero tenemos para llegar
que todos se aproximen al mismo tanto por ciento de subvención. Y si sale el 121% de subvención, pues intentar aproximar en la medida de lo posible todos a ese 121%. Hombre, lógicamente, el 121% de los 250.000 que le puedan llegar al Mazán de subvención, pues no son los mismos que los 25.000 que le puedan llegar, pues lógicamente son 10 veces más. Pero, hombre, esto es así. Los planes y las inversiones son para los habitantes también, y en los pueblos que viven más habitantes, pues estarán necesitados de más inversiones. Dice que los ayuntamientos no pueden anticipar los proyectos. Sí los pueden anticipar. Si muchos proyectos a veces son memorias, y con memorias hay muchas obras que son memorias, ni siquiera proyectos, y sí los pueden anticipar. Si hemos estado muchos años y seguimos dándoles la obra mínima a muchos ayuntamientos, porque les corresponde menos, pero como la obra mínima la fijamos, pues saben que les corresponden, pues si son plurianuales, 2 obras mínimas. Entonces, prácticamente saben que están ahí en proyectos de 15.000, de 20.000 euros, que sí los pueden adelantar. Bueno, ya ha dicho cuestiones de, por lo de siempre, el refuerzo de ATM, sí, en la nueva valoración y la nueva estructura de la Diputación va un refuerzo importante dentro de lo que es ATM, porque sí, necesitan cada día más, no entiendo por qué. Asistencia, pues los ayuntamientos y sobre todo pues sus técnicos, los técnicos de esos ayuntamientos que son los secretarios. Pero yo creo que es un problema estructural, de fondo. Aquí hay un problema gordo, claro que hay un problema gordo, pero de secretarios. No, el problema no son los secretarios, el problema es la falta de secretarios. Y de ahí que tengan que estar acumulando pueblos y pueblos y pueblos. Y no, es un problema estructural que hay que atacar desde otras administraciones y, desde luego, no lo vamos a poder hacer, aunque reforcemos, que sí lo vamos a hacer, el servicio de ATM de la Diputación provincial. Creía que iba a proponer, también lo propuso en la comisión, que como no hacemos uso de ello, quitar la excepcionalidad que hacemos de los barrios de Soria, que siempre aparecen las bases como excepcionalmente podrán acogerse a estas obras de planes provinciales los barrios de Soria capital, Oteruelos, Las Casas, Toledillo, me falta otro, hay 4, y Pedrajas, y todos los años les venimos tirando de esa excepcionalidad, pero usted proponía que quitásemos la excepcionalidad, que solo les hemos dado un año. Que solo la excepcionalidad estaba un año. Ah, que solo estaba un año. Ya, pero es que si quitamos ¿quiere que quitemos la excepcionalidad? No, es que la quitamos. Bueno, es que en la propuesta, en el dictamen de la comisión, viene como una propuesta del Partido Socialista, pero bueno, si quiere la quitamos. Lo propone que lo quitemos. He propuesto muchas más cosas. Va a hacer lo que usted quiera, haga lo que usted quiera. Bueno, veo que no lo dice con mucha contundencia, porque si de verdad la propuesta la mantiene, pues quitamos la excepcionalidad. Pero a propuesta del Grupo Socialista. Si usted sabe que está firmando convenios con más cuestiones de la ciudad de Soria, si podríamos entrar en el debate. Bueno. Perdón un momento, que no sé si queda registrado lo que se habla al no tener el micrófono encendido, no lo sé, es una duda. No quiero entrar en abrir un nuevo debate, ni debemos de entrar en lo que en el dictamen de la comisión viene recogido, que se puso la excepción de los barrios de Soria para al final acabar dándoles, con lo cual tampoco acabamos de ver que tenga que meterse esa excepción. Pues se mete porque si no dejaríamos fuera a los barrios de Soria. Y como de momento nuestra intención es seguir atendiendo, aunque no sea nuestra competencia, a esos 4 barrios de Soria capital, por eso no quitamos la excepción que usted propuso, porque si no los dejaríamos sin planes provinciales. Esa es la explicación, porque queremos seguir dándoles a esos barrios que seguramente con el dinero de la Diputación pues pueden atender parte de las necesidades que tengan. Y termino porque lo ha vuelto a decir también don Eduardo, pues no descartamos porque llevamos con esta cuantía, aunque algún año ha superado los 5 millones, la cuantía de aportación por parte de la Diputación, no descartamos en que ya pasados unos años y en la medida de las posibilidades presupuestarias,
esta cuantía pueda verse incrementada, no porque lo pida el Partido Socialista, sino porque es de justicia que con el paso del tiempo y con la inflación a la que se han visto sometidas, sobre todo todos los materiales y todas las obras, pues podamos incrementar esta cuantía, pero seguramente, como digo, dependerá de la disposición presupuestaria que podamos tener y, como usted comprenderá, don Eduardo, al no tener recursos propios la Diputación, pues dependeremos mucho de la financiación externa que otras administraciones, estoy seguro, nos van a aportar. Y como entiendo que, aun con presupuestos prorrogados en este país, desgraciadamente, por la mala gestión de quien nos gobierna, pues veamos incrementados los ingresos del Estado y, por lo tanto, nosotros también podamos incrementar los ingresos para los planes provinciales para todos los ayuntamientos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Antes de someter a la votación, una puntualización le voy a hacer, y a usted y a la señora Pérez por añadido. Usted, porque pertenecía a un partido por aquel momento que tenía unas pretensiones en un municipio que usted ha citado, que era Fuentetoba, y la señora Pérez porque pertenecía a aquel partido que tanto le obedecía al partido suyo, que dice que les obedecían tanto, ¿no? Y sí es cierto que hay una entidad local menor, que es Fuentetoba, que tiene 400 y pico habitantes y que en aquel momento se estaba produciendo, pues, por circunstancias que ahora no voy a entrar aquí, pero usted tiene muy buena cabeza y lo recuerda perfectamente, se estaba produciendo pues una situación de discriminación. Y si quieres, la detallo, no es el momento, pero el día que quieran la entro y la detallo. Como se estaba produciendo esa en el bar ese que vamos a ir, allí lo hablamos, pues como se estaba produciendo esa situación a un pueblo de 420 habitantes, yo sí que les voy a agradecer hoy a todos que se haya tenido en consideración esa salvedad de ese pueblo de 400 y pico habitantes y se haga un reparto justo para esos 400 y pico habitantes sin perjudicar a las otras 9 pedanías, porque hay pueblos que tienen 18, pueblos que tienen 10, pero hay otros como Golmayo que tienen 9, y se estaba perjudicando a todas las pedanías por un reparto que ustedes hacían con esa obediencia que le debía el Partido Socialista. Con lo cual, vamos a dejarlo aquí, vamos a someterlo a votación y que cada uno pues manifieste ahora mismo ya el sentido de su voto. Está perfectamente debatido. Yo les agradezco a todos las intervenciones, les agradezco el trabajo que han hecho en la comisión para llegar a estos planteamientos que cada uno aquí hoy ha defendido. Quería agradecer también al presidente de la Comisión de Planes, al señor Elvira, por el trabajo realizado. Ha sacado usted también un aplauso por parte del PSOE, porque dice que sí que ha hecho comisiones, luego dice en otro sitio dice que no, en la prensa dice que no, pero aquí usted le ha sacado un aplauso, con lo cual yo le agradezco también, pero lo ha dicho, o sea, que le agradece las comisiones. Pues por eso digo que señor Elvira, yo le agradezco también el trabajo a usted y a todos los miembros de esta comisión. Con lo cual vamos a someterlo a votación. ¿Votos a favor? Pues no ha cambiado ninguno de idea, señor de Miguel, no sé usted. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues muy bien, muchas gracias. Y pasamos al siguiente punto, que eran las mociones de urgencia. No se presentó ninguna en la Junta de Portavoces y aquí al Pleno ningún grupo ha manifestado la intención de presentar ninguna, con lo cual, si no hay ninguna moción de urgencia, pues lo pasamos al siguiente punto, que es ruegos y preguntas. Pues con esa carita de ángel que me mira, entiendo que no hay ningún ruego y ninguna pregunta, así que muchas gracias. Se levanta la sesión. Que tengan todos ustedes y los que nos están siguiendo. Ahora nos vamos a felicitar. Por cierto, se me había olvidado una cosa, disculpar al señor José Javier Gómez Pardo, que no ha podido asistir, y Jesús Manuel Alonso, que se ha incorporado a lo largo de la sesión. Y lo dicho, que pasen muy buen mes de agosto, si nos veremos por aquí, y al que no tengamos, convocaremos comisiones el mes de agosto para
Y bueno, pues lo dicho, que tengan muy buen mes, que si se van de vacaciones disfruten de ellas, que tengan cuidado con la carretera. Mientras estamos aquí en el Pleno ha habido un accidente en Langa de Duero, por lo que me van comentando parece ser que con daños materiales, pero sin daños personales significativos, así que lo dicho, que disfruten del verano.